A 8 horas de caminata hacia la frontera con el vecino país de Bolivia, a la altura del kilómetro 90 de la carretera interoceánica Maldonado-Iñapari, entre los centros poblados de Mavila, Nuevo Pacarán y Villa Rocío, en el distrito y provincia de Tahuamanu, del departamento de Madre de Dios en Perú, se encuentra ubicado el centro poblado menor de La Novia, un pueblo cuyo nombre hace muchos años se denominaba Samaria, el cual fue cambiado por los habitantes de dicho lugar debido a un trágico desenlace de amor. Una historia que con el pasar de los años se convirtió en leyenda. Si quieres conocer esta historia, quédate hasta el final y mientras escuchamos la narración, conozcamos un poco de este pueblo que está asentada en ambas márgenes de la carretera interoceánica. La leyenda de la novia. Era costumbre antigua que los padres hiciesen trabajar a los jóvenes que pretendían a sus hijas con la finalidad de escoger entre ellos al futuro yerno. Sin embargo, los progenitores, una vez conseguidos sus propósitos, o sea, trabajo terminado, despedían a los enamorados diciéndoles que no servían para conviviente de sus hijas. En tiempos de la época del auge de la extracción del caucho, entre las zonas del río Las Piedras y el río Tahuamanu, existía la concesión llamada Samaria del señor Gilberto Mejía Torén y señora Aide Ramírez, quienes encargaron a un señor llamado Leonardo Arroyo para que se encargase del trabajo cauchero y castañero. En esta concesión existían varias barracas que, además de servir como almacén o depósito de los productos extraídos, eran también utilizadas como viviendas de los trabajadores y sus familias. En una de estas barracas vivía un cauchero que tenía una hija en edad casadera y que era pretendida por los jóvenes trabajadores y otros de los lugares aledaños. Y como era de esperarse, un muchacho se había enamorado perdidamente de la hija del patrón, quien a la vez era correspondido por la joven. Ellos, después de varias lunas románticas, habían hecho la promesa de casarse en cuanto la oportunidad se presentase, previa petición de mano a los padres de la muchacha, por supuesto. Sin embargo, el padre tenía otros planes para casar a su hija con otro joven de su conveniencia y al que había ofrecido la mano de ésta. Como se acostumbraba en esos tiempos, los padres decidían con quién debía vivir la hija sin tener en cuenta ni consideración los sentimientos de las jóvenes. Este fue el caso de este señor, quien decidió entregar la mano de su engreída a un pretendiente a quien ella no quería, pues ella estaba enamorada perdidamente y había hecho el juramento de vivir toda su vida con el varón a quien amaba realmente. El padre quiso aprovechar uno de los días carnavalescos, que en esas épocas duraban 3 días completos, mañana, tarde y noche, donde se jugaba, bailaba, bebía y comía a expensas del dueño de la fiesta, para hacer entrega oficialmente al pretendiente escogido, preparando la ceremonia prenupcial para el segundo día de la fiesta ante los familiares y amigos del lugar que fueron invitados al jolgorio carnavalesco. Al día siguiente de la primera noche, la muchacha marchó muy temprano hacia la quebrada que pasaba cerca para bañarse y prepararse para el desposorio, pues por temor al padre había aceptado convivir con alguien a quien no quería. En el momento en que se estaba vistiendo con la ropa con la que iba a presentarse a la ceremonia, apareció el frustrado enamorado al que ella realmente quería y al que días antes ya le había advertido de las intenciones de su padre. Este
le pidió que se fuera con él. La chica con profundo dolor se negó por temor a su progenitor. Entonces, el decepcionado e impotente muchacho le gritó diciendo: «Si no vas a ser para mí, ni yo seré para ti, entonces no seremos para nadie». Y encañonándola cobardemente con la escopeta calibre 16 que llevaba, la disparó en el pecho, matándola en el acto. Luego, el joven se dio cuenta de lo mal que había hecho y pensó que por el sonido del disparo, que fue fuerte, los que seguían en la fiesta vendrían a ver lo que pasaba. Se acercó al cuerpo ya sin vida de su amada, recargó el arma y se disparó en la boca. Los padres y los invitados, al llegar al lugar de los hechos, encontraron los dos cadáveres enlazados fuertemente de las manos, como queriendo decir que, fieles al juramento que se hicieron alguna vez, ni la muerte los pudo separar. La fiesta se terminó y el velorio solo se realizó con el cuerpo de la joven, pues al del suicida lo dejaron en el lugar donde murió para que el cuerpo sea devorado por los gallinazos y mamíferos carroñeros. Tiempos después, los trabajadores del señor Arroyo y moradores del lugar contaban que en varias ocasiones veían a una mujer vestida de blanco que caminaba en el aire cantando y dando gritos lastimeros hasta perderse por las trochas que pasaban por las barracas. Años más tarde, consternado por lo sucedido, el señor Arroyo abandonó el lugar, cediendo su posesión al señor Pedro Marchena Mendieta y señora Alejandrina Oesembe Habano. Por los hechos acaecidos y siendo testigos de los gritos lastimeros, los moradores y arrieros, conforme pasaba el tiempo, fueron cambiando el nombre de Samaria por el de La Novia, quedando así hasta el día de hoy todo el área contigua y circundante donde sucedió el fatal desenlace romántico. Si alguna vez viajas por estos lugares, date un tiempo y detente en este pueblo y escucha esta y otras historias por boca de sus comuneros. Antes de despedirme, quiero enviar un saludo y a la vez agradecer grandemente a las personas que hicieron posible este trabajo. A la señora Florisa Zambrano Tapia de Sandoval, quien fue quien nos hizo llegar la narración, y al señor Germán Ramírez Tapia e hijo, Cristiano Ramírez Urquía, quienes fueron los que nos brindaron las imágenes. Saludos para ustedes y muchísimas gracias. Que Dios nos ampare. Nos estamos viendo en el próximo video.